Hola a todos, bienvenidos a Aula de Ciencias. Hoy, en este vídeo del tema 2 del curso de Química Cero, vamos a ver cómo los científicos buscaron clasificar los elementos químicos y cómo finalmente fue Mendeleev el que logró organizar la primera tabla periódica moderna. La historia de la tabla periódica comenzó cuando los científicos notaron que algunos de los elementos compartían propiedades químicas similares. Desde hace muchísimos años ya se conocían tanto elementos como el oro o el hierro, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se descubrieron la mayoría de ellos. Esto despertó la necesidad de agrupar los elementos en familias. Fue un geólogo francés en 1862 que fue el primero en buscar una organización de los elementos. Él dispuso los elementos según su peso atómico creciente sobre una curva helicoidal en el espacio, que fue conocida como el tornillo telúrico. En este diseño, los elementos que eran análogos se encontraban en puntos que diferían en 16 unidades de peso atómico, lo que sugirió una repetición periódica de sus propiedades. Un año después, el químico Newlands propuso otra clasificación. Él ordenó los elementos conocidos según sus masas atómicas crecientes y observó que cada 8 elementos, el octavo repetía las propiedades del primero. A este patrón lo llamó la ley de las octavas, haciendo una analogía con los intervalos de una escala musical. Aunque su teoría fue un poco criticada al inicio, él sentó las bases para el descubrimiento de los patrones de periodicidad. Más adelante, dos químicos, Meyer y Mendeleev, trabajando independientemente y de forma paralela, ordenaron los elementos en la tabla según masas atómicas. Pero fue Mendeleev, en particular, el que colocó los elementos también según su peso atómico, dejando huecos en su sistema para aquellos elementos que aún no se habían descubierto, pero de los cuales podía predecir sus propiedades. Y a estos los llamó Ak aluminio, Ak boro y Ak silicio, que más tarde se conocieron como los elementos galio, escandio y germanio. Pues bien, vamos a hablar un poquito más sobre la tabla periódica de Mendeleev y vemos cómo él organizó los elementos en filas y columnas siguiendo sus masas atómicas. Cuando las propiedades químicas de un elemento coincidían con las de un elemento anterior, pues lo situaba en la misma columna o grupo. Esta disposición ayudó a agrupar los elementos con características similares como los metales alcalinos o los halógenos. A pesar de que en ocasiones los elementos no seguían el orden de su peso atómico, Mendeleev mantuvo su posición para preservar la alineación de las propiedades. Gracias a ello, como hemos dicho anteriormente, pudo predecir la existencia de elementos desconocidos con asombrosa precisión. Pues bien, gracias al trabajo de Mendeleev y otros científicos, hoy contamos con una tabla periódica que es una herramienta fundamental para el estudio de la química. En el próximo vídeo veremos cómo la tabla periódica ha evolucionado para incluir el descubrimiento de nuevos elementos. No te lo pierdas y recuerda darle al like, compartir y comentar si te ha gustado el vídeo.